Sí, en lo que es la teoría crítica, bueno, yo vería dos vertientes. La teoría crítica vista desde la educación y la teoría crítica vista desde fuera de la educación. De hecho, los autores comentaron, ellos abordan la teoría crítica desde la educación. Por ejemplo, hay un autor que se llama Illich, que maneja que la escuela no debe estar a cargo del gobierno. Entonces hay dos tipos de teoría crítica, una que se basa sobre que la educación viene a partir de la escuela y otra que no. De hecho, hay algo importante, que hablamos de esta parte de la educación. Por ejemplo, mi escuela ha trabajado sobre que la educación no es la escuela. La escuela es una institución que tiene fecha de inicio, pero la educación no, es un proceso milenario, si lo queremos ver así, de adquisición de conocimientos. Desgraciadamente, con la escuela también viene esta parte de donde se categoriza la educación sobre quien sí sabe, tiene que ir a la escuela, y quien tiene el conocimiento práctico, por decirlo de una forma, no sabe, tiene que certificarse en una escuela. Entonces, de autores, por ejemplo, hay una autora argentina que se llama Estela Quintal, que maneja una teoría que se llama didáctica no parametral. También en los trabajos de algunos colectivos que conozco existen las secundarias comunitarias, donde están apostando a un tipo de educación donde está fuera de los programas. Entonces ellos trabajan sobre asambleas, sobre lo que es la vinculación, pues no, ¿cómo puede decir? No la educación que se vuelve contextual, sino que es concreta, la relación que pueda haber con el medio ambiente y la verdad que podemos ser tangibles. Entonces, cuando otro autor que a mí me gusta mucho y es uno de los cuales he ocupado para el trabajo que estoy realizando, es Hugo Semen, que habla sobre la idea de la realidad, habla sobre la razón, habla sobre esta parte importante que tiene que verse sobre la realidad, de que todos vivimos en una realidad y tenemos diferentes matices de cómo nosotros la observamos. Entonces, de algunos autores, uno que me gusta mucho y es uno de los que le está apostando a esta parte de educación, es Estela Quintal, que maneja la didáctica no parametral. Bien. Creo que esa es parte importante en la cual tenemos que retomar como ruta, como maestros de educación física, es esta parte de la capacitación en el sentido general de conocimientos universales de la filosofía crítica, ¿verdad? Porque como comentaba el compañero, hay que separar, y es algo muy importante, la cuestión filosófica de la teoría crítica en las cuestiones del sistema, lo que critica el sistema, lo que todo lo mueve al mundo, así decirlo, ¿verdad? Y aparte está la filosofía crítica, que en cuentas que puede estar más dirigida en la cuestión de, como persona, el poder reflexionar tu acción, ¿verdad?, ante las circunstancias en las que vamos a encontrar. Y esa va a ser una vertiente bastante importante, careciente también a cada uno de nosotros, de poder seguir leyendo, de poder seguir capacitándonos en ese tipo de temas, de teorías, para poder entonces realmente contraponernos a un modelo educativo, ¿verdad? Porque podemos llegar a ser criticones, a que esto no nos gusta, esto no está bien, esto lo manda el gobierno, pero entonces ya es malo, ¿verdad? Caemos en eso, pero no realmente lo podemos llegar a conocer. Y no nomás es conocerlo, de ahí es desmenuzarlo para poder entenderlo y después criticarlo, ¿verdad? Y cuando ya lo criticas, entonces generas una propuesta alternativa a lo que te están proponiendo. Ese es un paso bastante complejo, pero lo que sí podemos hacer es que como maestro de educación física no caigamos en ser nomás reproductores, porque entonces ese es el peor escenario que podemos llegar, ¿verdad? En que solo yo reproduzco lo que me mandan. Ya me encontré este plan de clase que lo apliqué el año pasado, pero lo voy a aplicar hoy. No pasa nada. Entonces, si nos volvemos reproductores, ¿no? Cuando nuestros planes de clase del ciclo escolar son idénticos hasta del año pasado y del año pasado y hace 10 años. Entonces, ahí sí caemos en una reproductores y nos podemos llamar muy críticos y muy reflexivos, pero nuestra práctica docente no lo está reflejando. Entonces, esa es la parte importante que debemos de tener en cuenta y sobre todo, como dice el maestro Orozco, ¿no?, identificar las necesidades de nuestros niños. Y aquí va la segunda pregunta.
resultado de esta situación y que tomo al compañero Toño, que nos presentó la cuestión de la danza prehispánica, el maestro Orozco también que nos habló acerca de la identidad cultural y algunos otros compañeros que en su mayoría lo retomamos, que es la construcción de una identidad cultural en el niño de preescolar. Pero ahora, ¿para qué desarrollar una identidad cultural en el niño de preescolar? Para que el niño llegue a la sociedad y se acomode en este desarrollo o este contexto social en el que vive, o para que lo transforme. Y le cedo el micrófono al maestro Toño. Bueno, pues en el caso personal, con respecto al proyecto, la intención es buscar esa parte de la identidad cultural, buscando que trascienda, ¿no? Que trascienda en el sentido de que el niño pueda concebirse de manera integral conforme vaya ese proceso de crecimiento. Si bien es cierto, ahorita todos los medios de comunicación y el momento social que estamos viviendo es crucial. Estamos en una crisis económica, de identidad, de valores, de un sinfín de situaciones. Entonces, a través de estas actividades, el saberme o el conocer mis raíces culturales, el origen, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos ido a Monte Albán? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a Danizú? El proceso de elaboración de los telares aquí cerca de Plan del Valle. Entonces, por ejemplo, el reloj que se maneja, el reloj natural a través del reloj de sol, por ejemplo. Entonces, todo ese conocimiento y todo ese aprendizaje que podemos ofertarle, por ahí hace rato decía muy ciertamente el profesor Diógenes, ¿no? Todos nosotros damos un servicio, pero tiene que ser con amor, pero sobre todo con conciencia, ¿no? Y quiero finalizar con solamente dos enunciados, ¿no? El que es el leer y el escribir. Entonces, para que en mi caso personal hubiera podido llegar hasta este momento y reflexionar, tuvo que pasar pues escasamente 20 años y el proceso de la lectura, ¿no? De leer mi realidad, de leer libros, pero sobre todo de llegar a reflexionarlo, pero lo más importante es la acción, ¿no? La acción, pero la acción concienzuda, ¿no? Entonces, mi invitación sería, para finalizar, que podamos adentrarnos en ese proceso de la lectura y de escribir y de plasmar, ¿no? Y como decía el profesor de Diógenes, no tenerle miedo al fracaso, ¿no? Solamente sería eso. Gracias. Sí, preguntaba, muy interesante el cuestionamiento de Chay cuando dice, ¿para qué desarrollar la cultura identitaria, como hemos llamado aquí a los niños de preescolar? Para que y si cuando crezca, ¿qué va a suceder? Pues no, o sea, va a transformar el mundo, bien, la verdad, o lo va a conservar como tal. La verdad es que un poco es para las dos cosas. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que en los procesos históricos, en esos procesos, hay dos situaciones que se dan de manera natural. La tradición como tal y la ruptura, ¿no? Y es otra vez vuelta a una especie de ciclo que se va dando a través del tiempo. El asunto de la cultura identitaria tiene que ver con que los niños en su conjunto vayan adoptando una identidad. Oaxaca, México como país, es una sociedad pluricultural y es imposible pensar que no pueda tener una identidad propia. Lo peor que le puede pasar, como si fuera un individuo cualquiera, es que adopte las costumbres, los saberes o las tradiciones de otros lugares.
y que en esa pérdida de identidad pierda poder, poder propio de ser y de autorrealizarse. Cuando Enrique Dussel, este pedagogo chileno, plantea la descolonización del pensamiento, no es nada más vaciar, por decirlo así, que además quizá es imposible, ¿no?, en términos absolutos. No es solamente vaciar el pensamiento, porque entonces ¿qué? ¿Después qué? No, es vaciar el pensamiento en términos de todo lo que es, esa colonización de consumismo, de falsos paradigmas, etcétera, para poder generar desarrollo propio, para poder desarrollar autonomía propia, y entonces sí, como pueblo, como sociedad o como simplemente como individuo, tener la capacidad de poderse desarrollar una vez que uno tiene esa identidad lograda, y desde preescolar es fundamental hacerlo. Muy bien, yo les quiero compartir así rápidamente una experiencia. Estoy trabajando en una comunidad, si bien recuerdan, que hablan zapoteco, ¿sí? El hecho de que el niño aprenda a desarrollar esa identidad cultural va a hacer que él defienda su identidad comunitaria. Esto es algo muy simple. En una de mis comunidades los niños hablan zapoteco, ¿sí? Yo tengo una dificultad para comunicarme con ellos. ¿Quién es la del problema? Yo, ¿verdad? Porque yo soy ajena a su medio. Y en mi otra comunidad, mis niños ya no quieren hablar zapoteco. Sucedió algo muy curioso un 10 de mayo, hace un año, que yo adopté su vestimenta tradicional, y todos eran de admiración el por qué yo, que era ajena a la comunidad, iba vestida como la gente de ahí. Las jovencitas ya no quieren vestirse así. Es mejor para alguien aprender a hablar inglés que aprender a hablar zapoteco. ¿Por qué? Porque somos malinchistas, ¿no? Es mejor para alguien comprarse algo que está en una tienda de moda, ropa de moda, que utilizar mi vestidura de un pueblo originario. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros no creamos desde pequeñitos ese amor a esa cultura, va a hacer que nuestros niños no sean críticos de la realidad que viven. No sé si saben, nosotros a través de los tiempos hemos ido obedeciendo, el sistema educativo ha ido obedeciendo a las necesidades del gobierno en turno, ¿sí? Cuando crearon el programa de educación que era solo deporte, venían los Juegos Olímpicos, les interesaba el deporte, ¿sale? Cuando estábamos trabajando el plan y programa militar con enfoque militar, veníamos de la Segunda Guerra Mundial y venía aquí este pleito de la militarización, ¿no? Entonces prácticamente siempre hemos ido obedeciendo lo que el gobierno nos dice. ¿Qué va a hacer esta parte de la cultura, que nuestros niños defiendan esta identidad? Que pues ya nadie los va a venir a engañar, ellos van a tener el amor a su comunidad, y por eso ellos van a tener el valor para defender su comunidad, que hasta ahorita lamentablemente pues ya lo hemos ido perdiendo. Gracias. Compañeros, mi participación va más allá de lo que hablan de la teoría crítica, autores. Aquí hay muchos proyectos que ustedes ya en el transcurso de estos 3 días conocieron. Ojalá les llame la atención unos, transformen otros. Mi proyecto se llama Moviendo las Ideas, precisamente porque cada proyecto que ven aquí yo creo que surgió en base a nuestra pasión. Ustedes van a encontrar su pasión. A lo mejor a no todos, y yo me incluyo, no a todos nos gustan a lo mejor los juegos tradicionales, no a todos les gusta el deporte, pero ustedes tienen que encontrar su pasión para que ese proyecto sea lo más placentero posible y lo disfruten demasiado. Es muy difícil que como una supervisión llevemos un proyecto, solo un proyecto, porque no todos compartimos la misma pasión, no todos tenemos esa misma visión. Estaban comentando sobre nuestra cultura. El maestro Orozco ayer, o fue el lunes creo, hablaba de las 5 culturas que son muy importantes en estos días. Solo que yo creo que faltó la más importante, que es la cultura profesional. Si nosotros no tenemos esa primera cultura, que yo creo que el maestro sí lo tiene porque se le ve su pasión, para él va a ser muy fácil y sabe para dónde va con su proyecto. Si nosotros no tenemos esa cultura, yo creo que hasta nos va a costar. Vamos a sentir que a lo mejor no podemos a lo mejor trabajar con papás. A mí me ha costado trabajar con papás precisamente por eso.
Otra cosa y otra experiencia que les quiero comentar, hablan mucho de cultura, de nuestra identidad. Yo no solamente vengo de una comunidad lejana, de una ranchería. Yo me tuve que adaptar a ese lugar. Ahí no hablaban el español y era un pecado que habláramos el español. Recuerdo mucho, me pongo nostálgica. Entonces, cuando dicen que uno tiene que adaptarse, que defenderse, y es muy feo, es muy feo. No toda la cultura es tan apasionada como lo mencionan, compañeros. Las mujeres hasta ahorita igual viven muchas cosas muy feas. No se les permiten muchas cosas, mucho menos practicar un deporte en este pleno siglo en el que vivimos. Entonces, cuando dicen que hay que respetar eso, que las ideas y las costumbres, ¿qué pasa con nosotros? Cuando yo quería a lo mejor hacer otras actividades, era prohibido. No podíamos hacer nada más porque solamente teníamos que jugar el juego que se jugaba en esa comunidad. Imagínense, es lo mismo que estamos haciendo ahora. Entonces, yo quiero que haya un balance. Algún día nuestros niños de las comunidades lejanas van a salir. Ahí tenemos hijos, primos, sobrinos que hasta se van a China, Japón, van con una identidad, sí, como lo dice mi abuelita, ahí está tu ombligo, ahí se enterró ese ombligo, pero también tienes que conocer, pero tú sabes lo que tienes, cuál es tu esencia. Por eso cuando nos hablan mucho de que la cultura, está bonito lo que tenemos, pero también híjoles, ha sido una lucha muy grande para los que hemos vivido lejos de la civilización casi. Entonces, por eso yo creé este proyecto. A lo mejor es cierto, como dice el maestro, es deporte. Bien dicen que la educación física no todo es deporte, ni todo el deporte es educativo. Eso es muy cierto. Es algo que me apasiona mucho y hasta ahorita, compañeros, todos los niños que han estado conmigo, he manejado mucho la inclusión, lo que yo no viví, lo que yo no tuve en la infancia. Entonces, por eso es que creé este proyecto, porque es mi pasión. Al igual aquí todos tienen su pasión y ustedes van a encontrar el suyo. Ahorita podemos defenderlo, a lo mejor darles ideas, pero si ustedes van a crear un proyecto que sea de su historia de vida, que los trajo hasta acá, y créanme que lo van a disfrutar demasiado. Ese es uno de los objetivos principales de nuestros proyectos y esperemos que en el siguiente evento que tengamos, ustedes estén acá, porque al final yo de todos ustedes he aprendido. Ahora que vi caras otra vez, aquí está reflejado, yo creo, en mi pasión. Por eso es que lo mío no tiene que ver mucho con la cultura, porque lo viví muy, muy de cerca y también me ha dolido demasiado. Por eso es que a lo mejor no me inclino mucho en eso y yo solamente les puedo decir, no todo lo que nos manda a lo mejor el gobierno es malo. Hay que conocer al enemigo para saber de qué nos estamos defendiendo. Esa es mi última participación. Gracias. Bien. Bueno, pues en ese sentido iba la pregunta. Al final de cuentas es lo que comentábamos. Vamos a desarrollar una identidad cultural para el que el niño o la persona, el individuo siendo adulto, se adapte a lo que ya está o lo transforme, ¿no? Y eso es muy interesante en la situación que hemos planteado, o que tenemos que todavía ampliar, ¿verdad?, esa situación de la identidad cultural, porque entonces tenemos ahí donde entra la parte de la filosofía crítica, ¿no? Ahí entra la parte de filosofía crítica, porque también hacer un balance de qué vas a rescatar de esa identidad cultural, ¿no? Hay costumbres y tradiciones, ¿verdad?, en las cuales hay un arraigo tan fuerte en el sentido del machismo, en el sentido de no el respeto a los derechos humanos, que como maestros no debemos de estar impulsando, sino al contrario, tratando de cambiar eso. Y es lo mismo de nosotros. ¿Vamos a llegar a adaptarnos a una sociedad o la vamos a llegar a transformar? Porque también como maestros eso tenemos que ver, ¿no? Inclusive desde los jardines de niños, ¿no? Cuando en muchos jardines de niños que llevan juguetes por los espacios que no son tan amplios para que jueguen a la hora del recreo, y que llega un niño y se va a la cocinita, y no desde ahí muchos maestros y maestras decimos, no, eso es para las niñas, ¿no? O llegan las niñas y quieren un carrito, un caballo, no, eso es de los niños. Desde ahí estamos, entonces no tenemos este pensamiento crítico
para generar, al final de cuentas, un cambio, una transformación en nuestra sociedad. Lo mismo comentamos, no podemos poner aquí en cuestión de idiomas el inglés y aquí el zapoteco, ni viceversa, porque entonces caeríamos en una contradicción. Nosotros mismos decir, no, el zapoteco es lo máximo y el inglés pisotelo. No, porque también los alumnos no solamente se van a quedar ahí, tienen que salir y tienen que enfrentarse a todo un sistema universal. Pero como decía el maestro Orozco, muy acertado, si tienes bien planteado tu cultura, no vas a llegar a decir, esto sí es, ¿no? Voy a llegar a reproducirlo, no, sino al contrario, lo conoces, pero también te sientes orgulloso de lo que tú tienes, y eso es lo que tenemos que desarrollar en cada uno de los alumnos. Bueno, me comentan que ya está terminando el tiempo. Una pregunta que nos llevamos para reflexionar también es sobre, nos hablaba las clases de educación física, la clase de macrogimnasia del maestro Manuel también, hablamos sobre valores, y entra ahí la parte que hablaba Sandy, ¿verdad? Hay valores morales que vienen directamente de un pensamiento religioso que nos inculcaron a través de la conquista. Pero hay valores universales, y eso tenemos que ser muy críticos, muy reflexivos para poder separarlos, porque si no en ese momento también caemos en lo mismo, ¿verdad? Generamos o queremos impulsar valores morales que emanan de estas religiones y lo queremos inculcar en las escuelas, ¿no? Cuando realmente tenemos que diferenciar entre valores morales y valores universales. Y ahí se queda la pregunta, y lo más importante antes de que nos vayamos, la ruta que debemos de seguir. O sea, ustedes como ponentes, y si dos compañeros nos quieren apoyar, ¿qué ruta tenemos que seguir para seguir transformando o ir caminando hacia una educación alternativa en preescolar? Así muy concreto, ¿qué proponen? ¿Qué tenemos que hacer como maestro de educación física, como colectivo, para llegar a una educación alternativa? ¿Van a hacer 4 participaciones? Bueno, nada más retomando rápido lo que comentaba. Yo cuando expuse comentaba que el juego es un acto político, fuera de lo que se concibe como partidos políticos. Es esta parte cuando estructuramos o empezamos a través del juego a hacer estructuras. Por ejemplo, yo hablaba del juego de arroz con leche. Por ejemplo, los juegos que son para niña, que son el bebé, que son cosas que van de una forma u otra ya destinándolas a un rol social. Entonces esta parte es la que hablamos, que el juego es una construcción perspectiva de cada uno de nosotros, y en el juego nosotros adaptamos o adquirimos ese tipo de situaciones. Rápido nada más para esta parte de por qué es importante la referencia cultural, porque hablamos sobre una realidad tangible, porque ahorita que habló de la colonización, de esta parte, por ejemplo, viene la parte con nosotros, nuestro pensamiento está abordado en el español, entendido en el español esta parte de colonización. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con personas que tienen lenguas maternas, hay muchas palabras que no tienen el mismo sentido, entonces hay palabras que no existen. Entonces vamos a esta parte de cómo estamos siendo estructurados a una forma pues ajena. Entonces sí es importante retomar esta parte de lo propio, de lo natural. Por ejemplo, ya para terminar, cuando hablamos de los conocimientos, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo, de las estaciones, generalmente ocupamos mucho lo que son los dibujos de las láminas, que en invierno nieva o algo así, y en la realidad que tenemos no pasa. Por ejemplo, en esas formas de enseñanza hay quienes ven, por ejemplo, frutas de estaciones, cómo cambia el árbol. O sea, hay formas en las cuales nosotros podemos abordar muchos temas que tienen que ver con una realidad concreta, y de esa forma también abordamos el conocimiento a través de lo propio, de lo nuestro. Bueno, yo creo que la primera referencia que debemos de tomar es, vuelvo a insistir, con la base, el supervisor. Tiene que tener claro el camino que quiere recorrer con su supervisión, y después en conjunto las 5 supervisiones.
Aquí la ventaja es de que el maestro de educación física es maestro de todos los niños de la escuela. Es la gran ventaja, no es como la educadora que tiene 20, 25, 30. Incidimos en todos y por lo tanto incidimos en todos los papás, que es el núcleo de la familia. No llevarnos ya por tantos autores que ni siquiera conocemos los países ni cómo están viviendo, en donde los autores hacen los estudios por muestreo, yo no sé. Yo no confío mucho en los autores. Si nosotros nos analizamos como seres humanos y entendemos qué es la libertad de un adulto y cuál es la libertad de un niño, tenemos que entrarle por ahí. Entender a los autores y tomarlos como referente y trabajarlo con los niños y los padres de familia, porque de ahí nace el núcleo social de una comunidad. Lo que decía la compañera hace rato, estoy de acordísimo con ella. Yo lo dije hace rato, para atacar al sistema tenemos que estar dentro del sistema. Es más fácil hacerlo desde adentro que desde fuera. ¿Qué tenemos que hacer? Que los supervisores se responsabilicen de organizar a sus ATPs con su supervisión para comenzar a trazar rutas y hacer más reuniones para comenzar a tomar acuerdos y comenzar a generalizar estrategias de trabajo por medio de la educación física. La inclusión y todas esas cosas ya las sabemos, pero tenemos que hacerlas ahora efectivas con el trabajo cotidiano. Y primero nosotros entender ese papel de la libertad, porque somos libres cuando nos conviene, pero no le queremos dar libertad a los demás cuando la necesitan. Ese creo yo que sería la situación. Entonces yo estoy en la discusión con la supervisión que tengo a cargo, porque también tendría yo muchos problemas con algunos de convencerlos, pero yo siempre he sido de la idea que con uno que convenza es suficiente para comenzar a multiplicar como se multiplicó el programa de educación física preescolar en Oaxaca, ¿no? Entonces yo quisiera que lo más pronto posible hagamos una reunión los supervisores con los ATPs, quienes los tengan, comenzar a trazar líneas de avance, de trabajo y acuerdos. Yo no soy muy dado a seguir autores, porque podemos hablar de muchos autores, pero todos piensan diferente de acuerdo a su entorno, y nuestro entorno es súper diferente a los autores que han mencionado que son europeos, y en educación física por lo consiguiente. Hace rato hablaba la maestra de alguna compañera de cuántos autores e investigadores de educación física hay en México. No los tenemos. ¿Y quiénes son los que tienen que hacer sus propias teorías en referencia a lo que leen? Pues somos nosotros en el patio. Ese es nuestro laboratorio. Y tenemos que equivocarnos, porque cuántas hipótesis tenemos que hacer para llegar a crear una teoría. ¿Cuántas? Y si fallamos en una, pues vamos a buscarle por el otro, pero ya nos dimos cuenta dónde nos falló, en qué momento, en qué paso. Y ahí tenemos que ajustar. Pero no caernos, no dejar eso inerte, de que ya me equivoqué, ya ni modo, y ahí muere. Entonces, la reunión, maestro Isaí, con supervisores, y vamos a trazar rutas. Y que consensen todo este trabajo, los supervisores y los ATPs con los compañeros de su supervisión, y ahí trazamos, ¿no? Y yo estoy en la disposición. Bueno, aquí piden por el tiempo. Algo que me quedo con el maestro Said. Bueno, nosotros el primer paso que dimos, compañeros, fue criticarnos entre nosotros mismos. La verdad, ¿qué estamos haciendo como supervisión? ¿Qué queríamos proyectar? Y tuvimos de manera práctica, la verdad, esto de la teoría surge apenas, de manera práctica empezamos dos proyectos. Lo que quiero rescatar de estos dos proyectos, y que ahora somos 3 proyectos, es precisamente respetando la diversidad, lo que decía Sandy.
o sea, respetando la diversidad. Y hay compañeros que tienen otros proyectos al interior de nuestro supervisión, pero tenemos un tronco común, que es el programa o nuestra guía de contenidos. Cuando nosotros empezamos a criticar nuestra práctica, nuestra parte fuerte es precisamente los proyectos desde una acción pedagógica crítica. O sea, decía, rondas, tomamos sonsonete, pero no la letra. Juguetes, ustedes vieron los juguetes, son modificados. Y hay quienes hasta nos han criticado y dicho, es que ya no es tradicional, es que no es como se retoman, es que no se practica como tal, los de cultura alimentaria, es que no están fomentando, y los de iniciación al ritmo. Se nos ha criticado mucho, pero gracias a eso hemos crecido, gracias a eso hemos seguido construyendo. Y de la misma manera, yo creo que si seguimos criticando lo que estamos haciendo, vamos a seguir proponiendo. Y no nos quedamos en una acción que es la realidad, sino seguimos creando y recreando en el contexto, utilizando o accionando con padres de familia, y ahorita con autoridades municipales, en beneficio y el que está arriba de todos nosotros, el niño, principalmente. Bien, solamente quiero ser muy concreto, porque decía algo y no particularizar algo. Si somos como una piedra, ¿no? Se pueden dar cuenta, muy diferentes. Por más cosas que vayamos, congresos, pues nos tenemos ahí. Si no somos sensibles, no vamos a generar expectativa de nada. Aún en la vida hay una forma de vivir como persona, no como maestro, como persona. Vamos a dejar el maestro a un lado, vamos a hablar como persona, como ente pensante y que hace muchas cosas, ¿no? Tiene una identidad. Muchas veces estamos así, un poquito duros. No tenemos expectativa, tal vez, o tenemos una expectativa, ahora sí que impuesta, no institucional, o que es materialista. Cuando esos dos principios no se dan, difícilmente generas una visión en tu vida, en tu trabajo y en todo lo que hagas. Y yo se los puedo compartir, ¿no? Que esto, y siento que mucho de esa pasión, convicción que tienen los compañeros, parte de esa sensibilidad hacia tu realidad, no solamente educativa, profesional, sino hasta familiar. Todo lo que tú vives te está llenando de algo, ¿no? Tú te sensibilizas, generas una expectativa y finalmente se convierte en una visión que tú quieres alcanzar. Decía ciertamente alguien, no ir a la nada y le vas a dar seguramente a la nada. Con una mira tienes una certeza de lo que ya vas a tener. Así que eso sería mi participación y los animo, compañeros, a que pues no se queden, ¿no? Con lo que dónde están. Veamos más adelante qué se puede hacer con la realidad que tenemos. Gracias. Bueno, acciones concretas y rápidas. Una, sistematizar este trabajo que se acaba de realizar, que es el primer congreso. Dos, realizar la reunión que decía el profesor Diógenes. Y tercera, sería interesante poder organizar un segundo foro, pero ahora invitando a las regiones, ¿no? Entonces, acciones concretas, la sistematización nos va a servir la memoria visual, escrita, nos va a arrojar un resultado y de ahí van a salir los demás pasos. Gracias. Pues yo creo que el tiempo no es suficiente, ¿no?, para todo lo que quisiéramos decir, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos que, en lo personal, qué es lo primero que yo traté de cambiar en mí? Pues es saber quién soy y para dónde voy. Y es ahí donde le echamos mano al asunto de la teoría crítica, pues. Lo que viene la lucha dialéctica entre autores, corrientes y todo eso, pero al final de cuentas
Entonces yo creo que ese es el primer paso para encontrar o tratar de hacer algo diferente, porque como decía él, no hay nada nuevo ni nada oculto bajo el sol. Entonces, al final de cuentas, vamos recreando y vamos viendo qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que para el siguiente foro, que espero que no sea tan lejano, hacer el ejercicio del conversatorio, ¿no? El conversatorio también nos permite contraponer nuestras ideas, nuestros pensamientos, y pues también echar mano de la creatividad de los compañeros, ¿no? Hay mucha creatividad en el nivel. Yo creo que igual los talleres, los juegos, cantos y todo eso, yo creo que también se puede seguir fortaleciendo, ¿no? Y principalmente para lograr un cambio, pues sería eso, no perder la creatividad. Gracias. Lázaro, para cuestión de las propuestas. Me parece muy padre el hecho de los compartimientos. Nosotros como supervisión tenemos, había mencionado un trabajo, escuchamos los diferentes autores, culturas occidentales, autores occidentales, mexicanos. La realidad del profesor de educación física somos nosotros la conocemos, nosotros sabemos cuáles son cómo estamos en las escuelas. Sin embargo, dentro de las tareas y de las acciones nos parece vital empujar o coincidir en ciertos aspectos para mejorar nuestra práctica docente, porque en algunos de los casos son pequeños colectivos de 3 compañeros, un compañero tiene el proyecto. Quisiéramos también que lo compartan no solo en supervisión, sino a nivel de todas las supervisiones, ¿no? Para poder apoyarnos, para poder mejorarnos. Como decía, la tarea está de los compañeros que se reúnen. Sin embargo, una parte se nos hace muy puntual: las horas de coordinación técnica. Las horas de coordinación técnica han funcionado como motor de empuje, como un molinito que va aventando. No nada más sentarse y revisar ciertos aspectos. Quizás podemos abrir más, quizás sus proyectos puedan trabajarse en esas horas, como ya lo están haciendo en la supervisión 034. Sin embargo, también nos vemos en la necesidad de hacer no el reclamo, sino nos vemos en la necesidad de integrarnos a los compañeros que no tenemos horas de coordinación, que sea más en esas acciones, abrir más el espacio, inclusive sacar el acuerdo de los compañeros que no tenemos las diagonales para poder estar en coordinación, se nos pueda